Hola, espero que estén muy bien. En este video les traigo la comparativa entre los televisores Smart Samsung Neo QLED QN90A, el QN85A y los LG con tecnología OLED, el C1 y el CX. En esta comparativa voy a mostrarles el rendimiento en cuanto a calidad gráfica con contenido en SDR y HDR o alto rango dinámico. También el rendimiento en videojuegos y por supuesto el rendimiento del sistema de sonido de los 4 televisores. Para el tema de las funciones Smart, del uso del navegador de internet, de las aplicaciones, entre otras cosas, los invito a que vean la review de cada uno de esos televisores que pueden encontrar en mi canal, o el link a esos videos se los dejo en la descripción de este. No siendo más, entonces comenzamos. Bueno, lo primero que deben saber es que en este caso los 4 Smart TVs tienen un tamaño de 55 pulgadas. Otra cosa muy importante que deben saber en el caso de los Neo QLED es que en el QN85A, en todos los países, incluyendo por supuesto aquí en Colombia, todos los tamaños excepto el de 85 pulgadas vienen con panel ADS, el de 85 pulgadas viene con panel VA. En el caso del QN90A, lamentablemente aquí en Colombia, y creería yo que en la gran mayoría de países, si no es que todos de Latinoamérica, este tamaño de 55 y el de 65 pulgadas vienen con panel ADS. El resto de tamaños más grandes con paneles VA. En Estados Unidos, en Canadá y creo que en unos países de Europa, todos los tamaños, incluidos por supuesto este de 55 y el de 65, vienen con panel VA, que es mejor porque muestra muchísima menor intensidad de los efectos clouding y sobre todo del efecto blooming cuando el local dimming está activado, que es lo que se recomienda en ambos Neo QLED. Y es que el problema de los paneles ADS en estos Neo QLED es que en algunas zonas se puede observar un blooming amarillento, quizá aquí no tanto, pero en otras escenas sí, y sobre todo cuando sus pantallas se observan desde un lado o ángulo muy amplio. No sé o no estoy seguro si en las versiones, o sobre todo en la versión del QN90 que viene con panel VA, se puede notar ese efecto blooming amarillento que aquí pueden percibir bastante, que es muy molesto. Algunos suscriptores me dicen que no, youtubers que han revisado el QN90 con panel VA tampoco mencionan este problema, así que supondría que esa versión no tiene este problema, o por lo menos no es tan pronunciado o tan molesto. Eso es lo malo, que aquí en Latinoamérica el QN90 vino con este panel que es, digamos que no es el peor porque tiene mejores ángulos de visión que el panel VA, pero en escenas oscuras, que era lo que se esperaba en cuanto a mejoría por parte de los Neo QLED, deja un poquito que desear, sobre todo cuando las pantallas se ven desde ángulos muy amplios o pronunciados. Ahora bien, la relación de contraste del QN90A con el modo cine con el local dimming activado es de 3510:1, con el modo dinámico de 10526:1 y con el modo juego de 22163:1. En el caso del QN85A, con el local dimming activado con el modo cine es de 1956:1, con el modo dinámico 9409:1 y con el modo juego 20019:1. En el caso de los OLED, por supuesto, el contraste es infinito porque sus colores negros son perfectos, dado a que sus diodos orgánicos emisores de luz se pueden apagar completamente. Ahora bien, estos serían los resultados con este videojuego Destiny 2. Como pueden percibir, el efecto blooming sorprendentemente es un poquito más notorio en el caso del QN90 con un tono más amarillento, y en el QN85A también se nota, pero con un tono entre azulado y amarillento. Y por supuesto, en los OLED no existe el efecto blooming, tampoco existe el efecto clouding. El efecto clouding en los Neo QLED es muy poquito perceptible. En este aspecto hacen un muy buen trabajo. El único problema es ese, ya mostrado en escenas anteriores y que también pueden percibir acá, y es que en algunas partes el efecto blooming es notorio y puede ser molesto, sobre todo más molesto cuando las pantallas se observan desde un ángulo
ni siquiera tan amplio. Cuando es levemente pronunciado también se pueden percibir y pueden ser molestos para algunas personas, pero en general cuando en la escena hay más color podrían llegar a pasar por lo menos a ser muy tolerables. Y bueno, los resultados también podrían variar dependiendo de cada videojuego. En este caso ese es el Resident Evil 7, que al igual que el Destiny 2 es en 4K y también tiene HDR o alto rango dinámico. Lo que sí es cierto y nadie lo puede negar es que los Neo QLED en cuanto a brillo y colores, por lo menos a mí me parece que hacen un mejor trabajo en la gran mayoría de escenas. Aquí inclusive con estas partes oscuras se puede notar la gran diferencia, o por lo menos yo sí la puedo percibir. Y es que bueno, en cuanto a brillo, el QN90A, recuerden que esta versión tiene panel ADS en SDR 1054 nits, en HDR 1698 nits y en HDR con el modo juego 1723 nits. En el caso del QN85A, que también tiene panel ADS, en SDR alcanza 1156 nits, en HDR 1222 nits y en HDR con el modo juego 1265 nits. En el caso del OLED C1, este alcanza en SDR 302 nits, en HDR 628 nits y en HDR con el modo juego 611 nits. Y el CX, que es del 2020, en SDR 321 nits, en HDR 685 nits, un poquito más que el C1, y con el modo juego 563 nits. Antes de continuar, les invito para que por favor, si este video les gusta, le den clic al botón like, que además se suscriban a mi canal si aún no lo han hecho y que activen la campanita de notificaciones para que puedan saber al instante cada vez que subo un nuevo video. Y si les queda fácil, adquieran una membresía del canal para que accedan a beneficios extra y además de esa forma también me apoyarían. Ahora bien, la uniformidad de colores grises en los fototelevisores es muy buena, pero es evidentemente mucho mejor en el caso de los OLED. El efecto de pantalla sucia en los 4 es muy poquito notorio, pero sí que se puede percibir un poco más en los Neo QLED, quizá un poquito más en el caso del QN85A. Sin embargo, al ver este tipo de contenido, ya el efecto de pantalla sucia diría que es prácticamente imperceptible en los 4 televisores. No van a percibir ese tipo de molestias, de esas manchas que a veces suele crear ese efecto de pantalla sucia. Y aprovechando estas escenas con este PES 2021, lo que me gusta de los Neo QLED en comparación a otros televisores de esta misma marca, ya sean QLED o de gamas más bajas, es que los colores verdes no lucen increíblemente saturados como si en esas versiones de gamas más bajas. Y entre estos 4, pues por supuesto sí se esperaba un poco más de intensidad de los colores, sobre todo en los verdes y en los rojos por parte de los Neo QLED, pero no me parece que luzcan exagerados. Pero algunos dirían que lucen un poquito más apaciguados o más naturales en el caso de los OLED. En cuanto al apartado gaming como tal, todos los televisores excepto el CX, que es del 2020, cuentan con esta Game Bar. Los Neo QLED y el C1 son del 2021. Aquí la Game Bar muestra información relevante. Aquí les muestro que en el CX la tasa de refresco es de 60 Hz, al igual que en los 4, porque estoy utilizando un splitter HDMI que solamente saca la señal en HDR en 4K hasta 60 Hz sin tasas de refresco variables. Los 4 televisores soportan puertos HDMI 2.1, los Neo QLED 1 y los OLED 4 puertos HDMI 2.1, que si bien tasa de transferencia de los OLED es de hasta 40 GB por segundo, es más que suficiente. En el caso de los Neo QLED es 48 GB por segundo, también más que suficiente en el caso de los 4 televisores para sacar o mostrar la señal en 4K hasta 120 Hz de tasa de refresco con tecnologías de tasas o frecuencias de actualización variable. En este caso los 4 soportan el G-Sync y FreeSync Premium.
Los tiempos de input lag en los NeoQLED en 4K tanto a 60 Hz en SDR como en HDR son de entre 9,7 y 9,8 milisegundos. En el caso del OLED C1 en SDR 10 milisegundos y en HDR 10,2 milisegundos. En el CX es un poquito superior, 13,6 milisegundos en SDR y también en HDR. Ya en 4K a 120 Hz para el QN90A, el QN85A y el OLED C1 es de 5,3 milisegundos y para el CX de 6,7 milisegundos. Y ya en la práctica, por supuesto, pienso y ustedes pueden ver que los cuatro muestran muy buenos resultados, muy probablemente aún más que suficientes para casi cualquier gamer exigente. Ahora bien, ¿qué les puedo decir yo en cuanto a mi experiencia ya habiendo jugado con ellos tanto así los cuatro juntos como con cada uno de ellos por separado? Y es que en cuanto a fluidez, los dos y calidad gráfica por supuesto, los cuatro me muestran muy buenos resultados, me siento muy pero muy bien con ellos. Lo que sí es cierto es que los NeoQLED obviamente en todos los videojuegos van a mostrar una imagen muchísimo más brillante. Y lo bueno, en comparación a gamas más bajas de esta misma marca Samsung, es que esa gran cantidad de brillo no va a hacer que la imagen luzca opaca o que luzca muy blanquecina, como si sucedía con otros televisores de esta misma marca de gamas más bajas que tenían cantidades de brillos de entre 700, 800 o más nits. Esa fue mi experiencia personal. En cuanto a los OLED, la cantidad de brillo que tienen me pareció más que suficiente, pero sí por supuesto colocándolos ya los cuatro así junticos, sí la diferencia es muy notoria. Lo que a mí me gustó de los OLED, por supuesto, es que tienen un mejor rendimiento, por lo menos para mí, en escenas oscuras porque no van a mostrar ni efecto clouding ni efecto blooming. Y si bien son OLED, las partes oscuras no van a lucir increíblemente oscuras y con dificultad para notar detalles como de pronto algunos youtubers muchas veces mencionan. No crean lo que dicen youtubers que ni siquiera tienen los televisores para poder revisarlos. Los OLED en cuanto a escenas oscuras son perfectos, pero los NeoQLED no es que se queden muy atrás en este aspecto. Y en cuanto a tecnologías de alto rango dinámico, los cuatro soportan HDR10 y también HLG o Hybrid Lock Gamma. La diferencia es que los Samsung soportan HDR10 Plus pero no soportan Dolby Vision, mientras que los LG soportan Dolby Vision, también Dolby Vision para gaming, pero no soportan HDR10 Plus. Sin embargo, Samsung se supone que para este próximo 2022 lanzaría el HDR10 Plus para gaming, que uno esperaría que llegara por medio de alguna actualización de software a estos televisores del 2021. El manejo del movimiento fue muy bueno en el apartado gaming y también es muy bueno al ver por ejemplo contenido a través de aplicaciones de streaming, en este caso utilizando YouTube como ejemplo. Los Samsung cuentan con el parámetro conocido como ajustes de claridad de imagen y los LG con el ajuste conocido como TrueMotion. En los cuatro la imagen luce muy fluida. Cada uno tiene estos parámetros para poderlos modificar de acuerdo a los resultados que vayan notando. Si de pronto quieren ver una imagen más fluida o si quieren ver un aspecto más cinematográfico, aunque se pueda notar de pronto algún efecto de tartamudeo o vibración, o simplemente quitar o apaciguar estos efectos. El escalado de imagen en los cuatro televisores me pareció muy bueno y los resultados prácticamente iguales. Simplemente tengan en cuenta que ningún televisor, ni siquiera estos que son de gamas altas, van a mostrar resultados en 4K, aunque su resolución nativa lo permita, cuando la resolución del contenido sea demasiado baja. Si el contenido tiene 480p o menor resolución, por supuesto en los cuatro se va a notar algo de pixelación que puede ser tolerable para algunos y molesto para otros. Con 720p o HD sí se va a notar un trabajo un poco mejor, pero también podrían llegarse a notar partes levemente pixeladas que pueden pasar o ser más tolerables. Ya si el contenido tiene 1080p o Full HD, en los cuatro el trabajo de escalado de imagen es genial. Los resultados hacen parecer como si el contenido tuviera un poco más de resolución, pero no se alcanza a mostrar en 4K. Ya si el contenido tiene 1440p, si en los cuatro el trabajo de escalado de imagen
va a ser mostrar el contenido o el resultado como si ese contenido tuviera un 4K nativo, y por supuesto los 4 pueden reproducir contenido en 4K nativo tanto en SDR como en HDR sin problemas. Simplemente tengan en cuenta o recuerden lo que siempre les digo, que para poder reproducir contenido en altas resoluciones a través de aplicaciones de streaming deben tener sí o sí una muy buena velocidad de descarga de internet, o de lo contrario estas aplicaciones se reducirían de forma automática la resolución del contenido para poder mejorar su fluidez. Los ángulos de visión en los 4 televisores son muy buenos, en los NeoQLED son buenos gracias a sus paneles ADS. Recuerden que en algunas escenas, cuando se ven sus pantallas desde ángulos muy amplios, se puede llegar a percibir el efecto blooming amarillento, y en otras, como por ejemplo estas, no, o por lo menos no tanto. Los ángulos de visión en los OLED me parecen un poquito mejores en cuanto a que los colores no pierden tanto volumen o lucen menos blanquecinos, pero sea como sea, los NeoQLED con sus paneles ADS en esta área también hacen un muy buen trabajo. Son televisores recomendados tanto si los van a ver de frente, ojalá siempre los vean de frente, sobre todo los NeoQLED, por lo que tiene que ver con el efecto blooming amarillento. Y por ende debo decir que los OLED son mejores opciones cuando muchas personas deben sentarse alrededor de sus pantallas. En cuanto al manejo de los reflejos, los resultados son muy similares en los 4 televisores, pero sí que son un poquito mejor en los OLED debido a su tecnología OLED como tal, y en los NeoQLED gracias a sus más altas cantidades de brillo. En los 4 se podría decir que son recomendados o muy recomendados para habitaciones que reciban mucha iluminación, pero sí me parecen un poquito mejor ya en la vida real los NeoQLED en esta área. Digamos que los OLED son un poquito más dirigidos a aquellos exigentes en el apartado de colores negros y cuando los van a ver especialmente en habitaciones muy oscuras. El calentamiento en pantalla luego de casi 2 horas de utilizarlo sin parar, también por supuesto con videojuegos, en los 4 televisores arrojan temperaturas normales o dentro de rangos relativamente normales, pero sí que por lo menos así en teoría o por medio de este lector es un poquito o son un poquito más bajas en los NeoQLED. En el caso de los OLED, por lo menos la temperatura que marca es la interna y es un poquito más alta en algunas partes de la pantalla, pero sea como sea, en ninguno de estos 4 televisores van a sentir un calor exagerado. De hecho, diría que no van a sentir casi que nada de calor cuando acerquen, por ejemplo, las manos a la pantalla, y tampoco en la habitación van a sentir un calor exagerado cuando los utilicen por muchas horas seguidas. Ya en cuanto a sonido, si bien en teoría la potencia de los NeoQLED de ambos es de 60 watts y de los OLED de 40 watts, en la práctica me pareció un poquito mejor el rendimiento de los OLED, sin desmeritar a los NeoQLED. En algunos segundos al final de este video van a poder juzgar el rendimiento del sistema de sonido de los 4 televisores uno por uno. En cuanto a tecnologías de sonido, los 4 soportan Dolby Atmos y también Dolby Digital, además de canal de retorno de audio mejorado. Ninguno de estos 4 televisores soporta tecnologías DTS. Ya si ustedes me preguntan cuál de estos 4 televisores recomiendo, bueno, por lo menos aquí en Colombia los OLED están por lo menos a día de hoy más económicos. Por ejemplo, el C1 de 55 pulgadas se puede conseguir alrededor de los 4 millones de pesos o $1.000. Mientras que el QN90A en esta versión con panel ADS se puede conseguir por un precio promedio de más o menos 4.800.000, que vienen a ser aproximadamente $1.200. Yo esta versión con panel ADS ni del QN90A ni del QN85A la recomendaría. Si pueden conseguir el NeoQLED QN90A con panel VA, adelante, es el mejor televisor que pueden conseguir ahora mismo con resolución 4K para todo. Pero sin desmeritar por supuesto a los OLED, que me parecen las segundas mejores opciones en todo. Entonces sería por ejemplo el C1 la segunda mejor opción, o la primera si los NeoQLED solamente los pueden conseguir con paneles ADS. Y bueno, ya para terminar me gustaría saber ustedes qué piensan acerca de los 4 televisores en la caja de comentarios, cuál les gustó y cuál no y por qué.
Si este video les ha gustado, les invito a que por favor le den me gusta, que lo compartan en redes, que se suscriban a mi canal si aún no lo hacen, que además si pueden adquieran una membresía del canal para que de esta forma accedan a algunos beneficios y además también me apoyarían y que activen la campanita de notificaciones para que puedan saber al instante cada vez que subo un nuevo video. No siendo más entonces, les invito para que puedan juzgar el rendimiento del sistema de sonido de estos 4 televisores uno por uno. Hasta la próxima. The swarm brought ruin to our world. Our proud people became refugees. And yet, they could not shatter our unity. For we are bound by the color, the sacred union of our every thought and emotion. The swarm brought ruin to our world. Our proud people became refugees. And yet, they could not shatter our unity. For we are bound by the color, the sacred union of our every thought and emotion. The swarm brought ruin to our world. Our proud people became refugees. And yet, they could not shatter our unity. For we are bound by the color, the sacred union of our every thought and emotion. The swarm brought ruin to our world.